calvinismo, evangelicalismo moderno y reformados. Y no quiero dejar pasar, hermanos, y estoy pensando mucho que sé que es una pregunta que tal vez alguien también se haga, porque tiene hermanos que no están en una iglesia reformada, sino tal vez arminiana. Lo que la pregunta que me enviaron es: ¿los arminianos son herejes y los calvinistas tienen la verdad? Y si fuese así, me preguntaron: ¿debo tener comunión con un arminiano o no? Hermanos, quisiera responder esto de una forma histórica, ¿bien? Rara vez hablo de esto, salvo que me toque dar alguna conferencia o alguna enseñanza al respecto. Pero debo decir primeramente, hermanos, que nosotros mucho hablamos de puritanos, ¿verdad? Y sabemos que es un gran ejemplo de piedad para la iglesia. Pero debo decir, para responder esta pregunta, que, hermanos, aún doctrinalmente había mucha diferencia entre puritanos, solamente por cada uno. A Baxter, yo sé que muchos han leído algún libro de Richard Baxter, era un puritano, ¿verdad? Muy famoso, muy leído, muy aclamado. Este hombre leía a otros puritanos como William Perkins, a Ezequiel Culberto, o sea, era un hombre bien instruido en la reforma. Tuvo como maestro a John Owen nada más. John Owen siempre le insistía en que se prepare. Sin embargo, Baxter, si usted un poco investiga, tiene un libro, Aforismos de la Justificación. Usted va a encontrar ahí que raya casi con la herejía. Su perspectiva de justificación de la fe, de santidad y del decreto de Dios raya casi con la herejía. Pero era reformado, era puritano. Sus escritos tenían una mezcla de arminianismo y ideología amiraldina. Ya sé que aún no hablé nunca de términos, que dan un pequeño boceto. Pero cuando uno ve a Baxter, entonces, incluso se habló del baxterismo en alguna época. Luego se convirtió, ustedes han hecho el anti, ¿se acuerdan cuando hablamos del antinomianismo? El que no cree en la ley. Bueno, a Baxter, después de su forma de pensar, se le cambió el nombre de baxterismo a neonomianismo, una nueva ley. Él hablaba que había una nueva ley en Cristo para los creyentes, esa era la ley de la fe y del pecado. O sea que era una visión completamente sacada de la ortodoxia, pero era reformada. Era un puritano. Ahora, sé que algunos tal vez no hayan escuchado nunca del amiraldianismo. Bueno, la teología de Baxter es una mezcla de arminianismo, que ya ustedes saben, ¿verdad? Ellos no creen en el libre albedrío, pero casi conjugan con los pelagianos en cuanto que el hombre puede salvarse de su propia elección. Ahora, el amiraldianismo, ¿qué pasaría si te digo esto? Y capaz que alguno diga amén a esto. Dios se propuso salvar a toda la raza humana, pero se dio cuenta que no podían creer porque estaban depravados totalmente. Así que Dios se dispuso a escoger de toda la masa de hombres para ser salvados. Y luego en el tiempo el Evangelio les alcanzaría, ellos responderían de forma positiva a eso. ¿Alguien diría amén a eso? Pastor, que no es lo mismo que queremos nosotros. ¿Dónde está el problema del amiraldianismo? En el orden de su decreto. Y acá me voy a meter en un terreno complicado. No puedo preguntar que no puedo responder, es un tema para profundizar. Pero ustedes saben que con respecto al decreto de Dios hay tres posturas del calvinismo, ¿verdad? Dos tienen que ver con la caída y uno con salvación. Está el supralazaranismo, el infralazaranismo y el amiraldianismo que llaman el sublazaranismo. El supralazaranismo, para que nosotros me capten la idea, es en qué momento Dios decretó la elección de los que iban a ser salvos. Bueno, el supralazaranismo, el lapsus de caída. El supralazaranismo dice que fue antes de la caída. O sea que Dios decretó salvar, escoger antes de que el hombre caiga. De manera que en la visión supralazariana,
Dios no salvó a pecadores, sino en base de su ser, seres humanos. Ahora, el infranacionalismo, que es la histórica, la que creemos los reformados, es que Dios decretó la elección después de la caída. De manera que lo que hizo Dios es mostrar misericordia porque se dispuso a salvar pecadores. Esa es la visión histórica del calvinismo. Pero tenemos también entonces a otro grupo donde la relación de su decreto era en base a la salvación. Para que ustedes me capten, el infranacionalismo dice: Dios primero decretó la creación, luego decretó la caída, luego decretó la elección de los que han de ser salvos, luego decretó proveer a Cristo en la cruz para la redención de pecadores, y luego decretó el llamado de eficaz de ellos. Pero ¿qué es lo que piensa el almirantalismo? Ellos dicen: primero Dios decretó la creación, luego Dios decretó permitir la caída, luego Dios decretó proveer a Cristo y la cruz para la salvación de toda la raza humana. Luego de eso Dios decretó la elección de algunos basado en su preconocimiento de los que han de responder. Luego Dios decretó el llamado eficaz. A eso se le llama también lo que hoy es más conocido como calvinismo de otros puntos, ¿verdad? Ellos no creen en el tercer punto, la expresión limitada. Ellos hablan de un universalismo hipotético. Pero eso quería, no basta, era puritano. Y segunda cosa que quisiera que tengas en cuenta para responder la pregunta inicial, hermanos, algunos puritanos, también y reformados, fueron inconsistentes con algunas doctrinas importantes de la reforma. Me refiero a la libertad de conciencia. Fueron inconsistentes con ella. ¿Sabías tú que algunos puritanos fueron parte de la persecución de otros puritanos? ¿Sabías tú que algunos puritanos, por el mismo celo, por lo que ellos creían que estaba bien, ellos decían: si el gobierno, el Estado unido a la iglesia, el Estado debe perseguir a los que la iglesia cree que son herejes? ¿Qué es lo que enseña, hermanos, la libertad de conciencia? No enseña que la verdad es lo que tú crees. Algunos creen eso, ¿verdad? Libertad de conciencia, una doctrina fundamental también de la reforma, enseña que el único Señor de la conciencia es el Santo Espíritu y su palabra. Así que te pregunto, hermanos, entonces, si tenemos a un hombre que genuinamente está convencido por la palabra, por ejemplo, John Wesley, él era arminiano hasta los huesos, era arminiano. Él no creía en el libre albedrío, creía que la salvación era una obra de Dios, tenía una deficiencia en cuanto a cómo se hallaba la salvación. Pero este hombre estaba profundamente convencido en su conciencia por la Escritura. Pregunta: tú puedes decidir entonces no relacionarte, no trabajar tal vez con alguien que tiene un distintivo diferente. Lo que tú no puedes decidir es si él va a ser tu hermano en la fe. Tú no puedes decidir eso, hermano. Estos hombres, si han sido salvados por los mismos medios que tú, bueno, son tus hermanos en la fe. Así sea arminiano. Dentro de la línea de esta teología arminiana hay herejes, pero también hay gente muy seria, pero sinceramente equivocada. Así que no caigamos en la persecución de los que no piensan como nosotros. El Señor, hermanos reformados, no nos mandó a eso. No nos mandó a decir quién es creyente y quién no. Y de paso, debo compartir algo que hacen muchos de ustedes. Esa pregunta, el único contexto donde usted debe preguntar: pastor, ¿es creyente o no? Es en el marco de la disciplina. Nunca más me pregunte y nunca pregunte a un maestro: ¿es creyente? ¿Por qué no sabe, hermanos? Pero pastor, ¿qué? No hay, sí, hay frutos, pero aún con todo uno no sabe. La única vez que se pregunta ¿es creyente o no? Es en el marco de la disciplina. Ahí sí preguntamos: ¿es creyente este hermano que insiste en el pecado o no? Por las pruebas y la prudencia de la Escritura y de poder meses se verá.
Pero nunca pregunte, en otro contexto, pastor, hermano, ¿es creyente esa persona? Porque no lo sabe. Y él no está llamado tampoco a decidir quién es su hermano o no. El Señor nos ordenó a predicar la verdad. Si alguien está equivocado y te permite, siéntalo. Enséñale la verdad. Para eso debes tú también saber la verdad. Y debes confiar que el Señor le revele a tu hermano en la gracia lo que Él quiera a quien Él quiere, hermanos. Hermanos, escucha esto. Si creemos que Él es soberano, como lo creemos, aún el entendimiento de la verdad es parte de lo que Él ha querido y a quien brindarse. Aún eso es parte de su soberanía. No todos entendemos las mismas cosas. Y escucha, y los que la entienden, tal vez usted, la ha entendido no por usted mismo, sino porque a Dios le plació que usted entienda. Así que, hermano, a la pregunta, ¿son herejes los arminianos? ¿Somos los que tenemos la verdad? ¿Debo tener una relación con alguien que no cree como yo? Yo espero de todo corazón, mis hermanos, que los hermanos arminianos puedan ver tal piedad de usted que dice con su boca ser reformado. Pueda haber tal piedad de usted que cuando él comience a tener dudas sobre su doctrina, que la va a tener, porque es inconsistente, llena de falacias, la primera persona que él piense ser usted. Porque él dirá, ese hombre, esa mujer, ha mostrado siempre ser coherente con lo que dice creer y con lo que practica. Y cuando él encuentre la deficiencia en su doctrina, que lo va a encontrar, ese creyente, pueda pensar en usted, hermano, porque siempre te veo como un buen creyente y que le puede llevar a la verdad. Y otra pregunta que me han hecho, pastor, entonces, usted dijo la semana pasada que Fini predicaba casi teatralizando, dramatizaba sus sermones, llamaba al altar, que entonces, ¿cómo debe ser la prédica reformada? Muerta, sin pasión, eso lo dije, hermano. 2 Corintios 5, Pablo ahí nos dice que con respecto al juicio, porque había hablado del juicio, dice, persuadimos a los hombres. Hemos estudiado. El verbo persuadir es hacer todo el esfuerzo, aún con la emoción. Pero la diferencia es que no coloques en el hombre su confianza en lo que ha hecho en la emoción. Adviértele, ruégale. Cuando hablamos de Whitfield, este hombre cuando predicaba se cuenta que su Biblia después de predicar paraba mojada, porque este hombre lloraba cuando predicaba. ¿Está mal eso? No. Este hombre se abría de corazón y le rogaba que se arrepienta de sus pecados. Y su Biblia dice paraba mojada. Spurgeon, ¿cuántas veces los que escuchaban dice parecía que estaba a punto de morir? Yo me imagino cómo habrá sido los sermones de Spurgeon. No hay hoy un documento como predicaba el Dios directo, pero me imagino que debió ser tan apasionado que los que le oían parecía que estaba a punto de morirse cuando estaba predicando. Pero adviértele que así como tú le ruegas que se arrepiente, llámale a Cristo, a que venga a Cristo, también adviértale que hay fruto de salvación. Que no base su esperanza en una oración, en lo que ha hecho, sino que si él es realmente creyente y es salvo, mostrará su profesión de fe en obras de salvación. Adviértele eso. Pero lejos está, hermanos, de haber indicado que la predicación reformada debe ser fría, muerta. No hacemos ritos impuestos por hombres, pero hermanos, créeme que la forma de predicar, como dije la vez pasada, es pararte en un cementerio. ¿Cómo tú gritarías a los muertos? Saben que están muertos, pero si hubiera una esperanza de que alguien le dé vida, yo imagino que, oye, gritarías, ¿verdad? Exclamarías que alguien se levante, confiando en que Dios, si a él le place, dará vida a algún muerto y se levantará. Esa es la forma. Bien, pues quería responder estas dos preguntas para que no quede está corroto lo que hemos dicho y tampoco se malentienda
lo hemos enseñado. Bien, bueno, hoy día vamos a ver la estructura confesional. Yo tengo una labor, yo la voy a meter en la chamba del hermano de Jean-Pierre. Quiero que veas tú por qué usamos el artículo de fe para la comprensión de esta doctrina. Cuando digo estructuración confesional, me refiero a la forma lógica, a la forma histórica que tiene un documento histórico que guarda y defiende probadamente la verdad. Una verdad que ha creído a lo largo de la historia la Iglesia acerca de la doctrina del hombre y del pecado. Me refiero a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. La doctrina del hombre y el pecado, hermanos, ha sido defendida a lo largo de la historia por la Iglesia. Aunque se levantaba siempre la Iglesia con argumentos defendiéndose en contra de la herejía, no hay un tratado histórico, escrito, redactado, más detallado, más específico sobre este punto, el pecado del hombre, y que está unido bajo un título, la depravación total, que es los cánones de Dort. Justo lo que hemos hablado la semana pasada. Los cánones de Dort, hermano, luego heredó la verdad que defendió la Iglesia a Westminster, que es el artículo de fe. Por lo tanto, hermanos, y ya me explicó el hermano Jean-Pierre, que tomamos de esa confesión de Westminster de manera que el artículo de fe nuestro, la Bautista de 1639, conserva también la herencia de la verdad acerca de esta doctrina, la doctrina que expone los cánones de Dort. Quiero recordarte algo que dije al comenzar esta doctrina, hermanos. La Iglesia siempre ha defendido la verdad. Siempre ha sido columna, baluarte de la verdad. Y justamente el hecho de defender la verdad ha llevado a que confiese la Iglesia lo que es verdad. Haciendo eso, confesando lo que era verdad, sacaba a la luz lo que no era verdad. Por ejemplo, cuando al día de hoy, siglo XXI, hablamos de la doctrina de Dios, la Trinidad, la deidad de Cristo, siempre nos referimos a un credo. ¿A cuál? ¿A cuál? A un credo. ¿De quién? De los apóstoles. Como la estructura más básica de defensa de la fe. Luego aparece el credo niceno, que simplemente tomó la base del credo apostólico, le aumentó mejores cosas para confesar con más detalle lo que pensaba la Iglesia de la Trinidad y de Cristo. Pero hermanos, cuando hablamos nosotros de la doctrina del hombre y del pecado, pregunta para todos, ¿cuál es el documento histórico, teológico más importante que ha confesado la Iglesia con respecto a esta doctrina? Bueno, los cánones de Dort. Esa respuesta calvinista ante los remociones arminianos, ¿no?, se reúnen en un sínodo en Dordrecht y ahí encuentran y elaboran una respuesta sistematizada de lo que siempre confesó la Iglesia, pero lo hacen de forma magistral. Y de paso, esto trajo unidad teológica a las iglesias reformadas. Ahora, hermano, así que si hay una forma más alta de expresar esta doctrina del hombre y del pecado, es los cánones de Dort. Y esa herencia lo tiene tu artículo de fe, hermano. ¿Lo lees? Así que lo que expresa los cánones de Dort también lo expresa su artículo de fe. Yo quiero tomar, había sacado más una parte, pero ha salido medio feita, pero algo más se debería. Quiero, esta primera parte, quiero que veas que realmente lo que enseña el cánones de Dort está en tu artículo de fe, para que te animes a estudiar después. Ese es mi trabajo. ¿Bien? Voy a tomar 5 puntos del ortodoxo, o sea, lo que siempre ha creído la Iglesia sana,
acerca del pecado. Ya voy a exponer qué es el pecado, todo eso, pero quiero que veas esto, por qué tomamos esta estructura confesional, hermanos. Punto 1. La ortodoxia, o sea, la sana doctrina, enseña acerca del pecado del hombre, que el hombre fue creado en un estado de integridad, o sea, sin pecado. Eso creo que les puse ya cuando hablamos de la creación. En el que contaba de facultades libres de pecado y de esclavitud. Tú ahí tienes, por un lado, una sección del libro de fe, y al otro lado, donde está el chiquito, tienes 3 puntos del plano de Dios. ¿Ya? Puedes comparar ahí, que es lo mismo casi. Mira lo que dicen los cánones de Dios, mira lo que dicen los cánones de Dios al respecto de esto que dice la ortodoxia. Dice, desde el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero y bienaventurado su creador, y de otras cualidades espirituales en su voluntad, en su corazón, con la justicia en todas sus afecciones o naturaleza, y fue a causa de tales dones totalmente sano. Mira lo que dice el 6, párrafo 1 del libro de fe. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión. ¿Cómo creó Dios al hombre? Recto y justo. Había pecado en él aún. Segundo, dice la ortodoxia, por causa del pecado, otro punto de esta doctrina, por causa del pecado, el hombre perdió su condición de integridad y se corrompió en todas sus facultades. O sea, esta es la depravación total. ¿Qué es lo que dicen los cánones de Dios? Lo leemos. Pero apartándose de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos dones excelentes y a cambio ha atraído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía, duro de corazón, en su voluntad, así como también impureza en todos sus aspectos, o sea, depravado totalmente. ¿Qué es lo que dice el párrafo 2 del 6º capítulo del Fe? Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original, de su comunión con Dios, y en ellos nosotros, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Lo adorna más los cánones de Dor, lo hace más sencillo, pero está ahí la idea, hermanos. Tercero, enseña la ortodoxia. Adán actuó como representante, cabeza federal, ¿verdad?, de la humanidad, acarreando sobre ella las consecuencias de su pecado, el pecado llamado representativo. Todo lo contrario, ¿se acuerdan?, a lo que enseñaba Pelaje. ¿Qué es lo que dicen los cánones de Dor? Tal como fue el hombre después de la caída, tales hijos también procreó, es decir, corruptos, estando él corrompido de tal manera que la corrupción, según el justo juicio de Dios, pasó de Adán a todos sus descendientes, exceptuando únicamente a Cristo, no por imitación como antiguamente defendieron los pelagianos, sino por procreación de la naturaleza corrompida. Mira lo que dice una vez más el párrafo 2 del libro de fe. Por este pecado nuestros primeros padres caen de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. 4. Enseña la ortodoxia, esa doctrina, que la culpa de Adán fue imputada a toda su descendencia. Mira lo que dice el alrededor. Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, inclinados al mal. O sea, no hay bueno, como dijo Pablo. Muertos en pecados, esclavos del pecado, y escucha esto, algo que siempre decimos, y no quieren ni pueden volver
volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Mira lo que dice ahora la parte A del párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Y último punto, la corrupción de Adán, dice la ortodoxia, fue transmitida a su descendencia. Imputada es el punto 4. En el 5 decimos transmitida. Mira lo que dice el alrededor. Incapaces de algún bien saludable o salvífico, inclinados al mal, muertos en pecado, esclavos del pecado, no quieren ni pueden volver a Dios. Mira lo que dice el párrafo 3 del prefe, además, siendo ellos la raíz de la raza humana, estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante creación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, eternas y temporales, a no ser que el Señor Jesús los libere, mi hermano. Hecha esta comparación, podemos ver que el artículo de fe bautista, el que tenemos nosotros, ha sido heredera de esta enseñanza, de esta doctrina que ha confesado históricamente la Iglesia, y que desde la era apostólica, luego defendida por Agustín, luego sistematizada en los cánones de Dort, y luego pasando por Westminster y luego a tu artículo de fe, podemos comprender, hermanos, que podemos estudiar tranquilamente esta doctrina del pecado del hombre usando la estructura del artículo de fe. Ahora, en el sexto capítulo del fe, que es donde está esta enseñanza de la caída del hombre, quisiera que veamos la estructura que se encuentra en esa sección. Y de paso, hermanos, este capítulo 6 está en una sección llamada Principios Fundamentales. Es la última doctrina fundamental que enseña esta sección de fundamentales. Y se llama la del pecado. O sea, hermanos, esta doctrina es fundamental. Va a ser fundamental que se entienda esto. Es el eslabón fundamental de la teología bíblica. De ahí más se entenderá lo que sigue. Mira cómo se arma este tipo de fe. Ustedes ya lo han estudiado con la especie muy rápido. Inicia en el primer capítulo. Habla de las escrituras, ¿sí? Ustedes lo están llevando ahora. Del segundo capítulo hasta el 5 habla de Dios, la Trinidad y sus obras. En el 3 habla de su decreto, las obras de Dios siendo por decreto. En el 4 siendo creadas, la creación. En el 5 cómo son cuidadas, la providencia. Pero llega al 6 y habla de la caída del hombre. Hermanos, y usted medite que Dios usa entonces la escritura, doctrina de Dios, decreto, creación, para poder entender ahora esta doctrina que se levanta llamada la del hombre y del pecado. Así que no estamos exagerando cuando digo es de suma importancia esta doctrina del pecado. Hay algunos que asumen, pastor, ya sé ya que es el pecado. Ya. Vamos a ver grande. Entonces, Cristo, hermano, vino en un contexto específico. Vino a una humanidad perdida. Luego del 6 va a hablar de Cristo y otros temas,
pero no se va a entender el contexto si esto no se comprende. ¿A dónde llegó Cristo? Llegó en un contexto. ¿Cuál, pastor? A una humanidad perdida que merecía la ira divina. Por esta razón, hermano, no comprender de forma precisa esta doctrina del pecado trae como consecuencia una mala comprensión de la obra de Cristo, del pacto de Dios y de su obra futura. Así que en este sexto capítulo, de paso, usted cuando lo estudie, hágalo junto con el cuarto de la creación y el noveno, el libre albedrío. Estos tres componen lo que estamos viendo ahora, la antropología bíblica: creación, pecado y el albedrío. Esto compone, repito, la enseñanza doctrinal de la antropología bíblica. Y quiero que note usted algo más. Pregunta para todos. ¿Cuál es el tema central del artículo de fe? No sé si lo comentó Jean-Pierre, que si no, no diga nada. ¿Cuál cree usted que es la doctrina central del artículo de fe? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema principal? Que lo demás es una explicación a eso. Está en el 7, ya te doy un ayudín. Está en el 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema central de la fe? El pacto de Dios. Es el tema principal. En el 7 se expone el pacto de Dios. Y ahí se va a exponer los detalles de ese pacto. El pacto que tiene que ver con tu salvación, hermano, con la redención. En el 7 se define el pacto. En el 8 se va a hablar el mediador de ese pacto, Cristo. En el 9 te va a hablar cómo es que se establece el pacto. Mira de Dios. No es tuyo, sino que es de Dios. Del 10 al 13 se habla de tu responsabilidad. Habla de justificación, adopción, purificación. Del 15 al 18 habla de la gracia, buenas obras, arrepentimiento, y los últimos 19 y 20 hablan de los medios, la ley, el evangelio. Pero bueno, es el sexto capítulo del pecado, es el marco de referencia para el tema más importante, la teología del pacto, el pacto de Dios. Para comprender correctamente cómo Dios ha decidido salvarte, cómo Dios estableció el pacto, debes comprender correctamente su contexto inmediato. ¿Cuál es, pastor? La doctrina del hombre y el pecado. ¿Por qué? Alguien preguntará. Hermano, el pacto de Dios, o sea, la voluntad de la salvación, el plan eterno de su redención, se manifiesta en la historia de los hombres como el remedio eficaz contra un pacto que fue quebrantado con Adán, por el cual todos estamos corrompidos. Así que bueno, hago estos detalles porque quiero que veas que una manera correcta de estudiar las doctrinas, de sistematizarlas, hay una enorme ayuda en el artículo de fe. Una ayuda enorme y confiable para nosotros. Yo hablaba con una joven pasada, estudiar este artículo de fe de pi a pa es casi un pregrado en teología. Y está a tu alcance, hermano. Todos lo tienen, el artículo de fe, nadie lo lee. Está a tu alcance. Pastor, ¿qué estudiar? Artículo de fe. Pastor, ¿cuándo empiezo? Estudio el libro de fe. Está sencillo, es confiable, es una enorme ayuda, está con pasaje y todo. Y este sexto capítulo, repito, yo voy a tomar la estructura confesional y luego lo voy a abordar de manera bíblica, pero voy a seguir esta estructura. Hermanos, es importante entonces que usted vea la supremacía de esta doctrina. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué tanto, pastor, se habla del pecado en nuestra Biblia?
porque se ha entendido que es lo que menos se comprende: el pecado y el hombre. Bueno, hay un pacto de gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un pacto de obras que fue quebrantado, pecado. Hay un segundo Adán, Cristo. ¿Por qué? Debido a que hubo uno primero que no hizo lo que debía hacer. Hay un Salvador, cabeza federal. ¿Pero por qué? Porque hubo otro que nos representó, que no hizo lo correcto y en vez de hacer lo bueno, nos trajo, ¿qué nos trajo? Corrupción, condenación. Así que bueno, este contexto del capítulo 6 es fundamental. Nos va a centrar en la revelación de Dios y el pecado del hombre. Cuando usted ya, seguro que en casa va a querer revisar, ¿por qué el pastor ya tanto ha hablado de esta parte del libro de fe? Pues un bosquejito rápido, es sencillo para que te acuerdes cuando estés en tu casa, ¿ya? Si tú vas a esta sección, la caída del hombre, el pecado y su castigo, vas a ver que en el párrafo son 5 párrafos. En el párrafo 1 va a hablar de la caída, el pecado y su esencia. Y del párrafo 2 al párrafo 5 va a hablar de lo que ocasionó, las consecuencias de la caída. Para que te acuerdes, una breve memoria, en todo este capítulo vas a hablar las 4 R's, ¿no? Las 4 R's. Vas a hablar del pecado, el pecado, ¿qué es? ¿No? ¿Dice? Representativo. Vas a hablar del pecado radical, llamado también pecado original. La otra R, el pecado, ¿qué dice? Real, llamado también el pecado actual. Y la última R, el pecado remanente. Ahí están las 4 R's. Es de eso que va a tratar este capítulo. Pecado. ¿Cómo es que llegó el pecado? Es que alguien nos presentó. ¿Cómo es que se transmite? Pecado original, el pecado real. El actual y el pecado, ¿cuál? Como el último, el pecado remanente. Eso lo expresa magistralmente, hermanos, esta sección del libro de fe. Así que vamos a disponernos, hermanos, a estudiar esta doctrina de forma bíblica, pero no vamos a usar este esquema de artículo de fe. Sin embargo, antes de entrar, hoy no, porque ya la semana que viene, antes de entrar a este estudio, hay que responder 2 preguntas previas. Vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Cuando uno empieza a ver su esencia, ¿verdad? Empieza a ver afuera del mundo, de algo se da cuenta. Él no va a poder negar que hay una fuerza operante en el hombre que lo lleva a la maldad. El hombre sabe que hay una maldad, el mal del pecado. Ahora, la filosofía ha buscado explicar qué es el pecado, cuál es su naturaleza. Y créeme que hay varias versiones, como hay también pensadores. Cada pensador proponía su propia idea de lo que es el pecado. Cada pensador explicaba, especulando obviamente, qué es el pecado, que es una sustancia, es una esencia, es una restricción, es algo moral. Se ha buscado explicar. Ahora, esta forma de explicación filosófica especula mucho, pero hay una bíblica, teológica, que explica el aspecto moral del pecado. ¿A qué le llamamos pecado? ¿Es una sustancia el pecado? ¿Es un principio? ¿Es un acto? ¿Es una privación? ¿Es una negación? ¿Es un efecto? ¿Es un antagonismo simplemente del bien? ¿Es un egoísmo sentimental? ¿Qué es el pecado, hermanos? Ahora, todas estas cuestiones que acabo de preguntar tienen que ver con algo de fondo, es una respuesta de la filosofía. Pero la Escritura nos explica el pecado en términos de naturaleza moral. Las preguntas que uno se debe hacer, ¿cuáles son al pecado?
¿Qué es lo que le da al pecado entonces su carácter como mal moral? ¿Cómo es la relación del pecado con la ley? ¿Con qué ley se relaciona el pecado? ¿Cuál es mi relación con la ley y con el pecado? ¿De qué ley estamos hablando? Esa es la pregunta con respecto al pecado. Entonces, vuelvo al punto, pastor, ¿qué es una sustancia el pecado? ¿Es una realidad simplemente el pecado? ¿O es algo moral? Ahora, alguien dijo, ¿no? Que todos guardan dentro de un legalista, ¿no? Yo le agrego algo más, también guardan un dualista todos, aunque hace cosas. El dualismo, hermanos, enseña justamente eso. Que hay una sustancia eterna, el mal, el pecado, que cuando el hombre es creado en su constitución, esa parte mala se insufla en la parte corporal y la parte buena se insufla en el alma. Así que el hombre está destinado a una continua lucha entre el bien y el mal en el cuerpo, el bien en el alma. Y ahí que decían los chicos, el cuerpo es malo, porque ellos entendían que había una sustancia eterna que cada vez que el hombre es formado, creado y nace, se insuflaba en su cuerpo. Y la parte del bien se insuflaba en su alma, ya está. Bueno, eso es un peligro, ¿verdad? Porque eso le quita su naturaleza moral al pecado. Y le quita la responsabilidad al hombre, de que pobre, pues no, nació así, ¿no? Y como siempre tiene cuerpo, pobrecito, ¿no? Él no es responsable de lo que hace, es su cuerpo, por la parte mala. Es un dualismo. Ellos piensan que es una sustancia eterna, y aparte, te imaginas a Dios que compite con algo eterno, deja de ser Dios. O a Dios no tiene control sobre algo, ya no es Dios. Y otra pregunta, hermanos, y que hay que responder antes de pasar a esta estructura que le daré la semana que viene: ¿cómo ha definido entonces la Iglesia el pecado? Lo ha definido, hermanos, en 5, que ya lo mencioné, en 5 puntos de ortodoxia pura, claro. Que el pecado es un mal específico, o sea, difiere de otra forma de mal. Que el pecado tiene relación con la ley. Que la ley con la que se relaciona no es solamente la razón, sino la ley de Dios. Que el pecado consiste esencialmente en la carencia de conformidad por parte de la criatura a esa ley de Dios. Y 5, que incluye culpa y corrupción moral. Y última pregunta, hermano, que hay que responder. Hermano, ¿por qué es importante a todo ya lo que he dicho y agregamos? ¿Por qué es importante, hermano, esta doctrina del pecado? ¿Por qué nos va a escuchar siempre hablar del pecado? Bueno, ¿por qué importa que usted sepa esta doctrina, usted, hermano, como creyente? Si vamos a el pasaje por excelencia que resume el Evangelio, ¿cuál es? ¿Ven Corintios? Bueno, 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en el versículo 3? Cuando Pablo de forma magistral resume el Evangelio, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora pasa al Evangelio, que Cristo, y en esta frase, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, si tú puedes entender, si tú entiendes de quién estás hablando aquí, Dios mismo, el Hijo de Dios. Si tú puedes entender de quién se está hablando aquí, o sea, quién es el que entregó su vida, quién es el que tuvo que morir, vas a buscar, querer saber cuál fue la causa de su muerte. Quiero decir, por nuestros pecados. Conocer la causa de su muerte, sabiendo quién es el que murió, quién es el que se entregó, de quién se habla aquí, bueno, te va a permitir alabar con más fervor. Te va a dar mayor pasión y fervor para servirle y vivir la vida cristiana. Cuando yo comprendo
¿Por qué murió? ¿Cuál fue la causa? Tu pecado. Tu pecado. ¿Quién murió? El Dios eterno, soberano, inmanente, y pone todo lo que sale. ¿Quién se le murió? Y ahora la causa, tu pecado. ¿Qué es el pecado? La pregunta. ¿Qué tan profundo, horrendo es el pecado? Cuando uno eso comprende, le permite alabar con más fervor a su Salvador y entregarse al servicio cristiano. Y otra razón, por busquen en Timoteo 1, os espero, vean Timoteo 1, del 8 al 10. Esto, hermano, tanto que decimos ser de esa doctrina, esto debe hacer de temblar. Esto que vamos a ahora leer de Pablo. Mira Timoteo 1, del 8 al 10. Pero sabemos, dice ahí, Pablo, que la ley, ¿cómo no? Es buena, si uno lo usa de forma legítima. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y luego va a hablar de varios pecados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los que mienten y perjuran, y mira cómo va, y para cuantos se oponga a qué, hermanos, a la sana doctrina. Pablo aquí está expresando algunos pecados. ¿Dónde los coloca, hermanos? En la vereda opuesta de la sana doctrina. O sea, los pecados, los que viven en pecado, los coloca en la vereda de no tener sana doctrina. Bueno, en otras palabras, la verdadera enseñanza, la sana doctrina, promueve la justicia. ¿Cómo? Mostrando la verdad del pecado. Algunos dicen, sí, pastor, yo quiero hacer esa doctrina. Muy bien, ¿sabes cómo vas a comenzar? Es el pecado. Comprende lo que es el pecado. Ocúpate, como dice el Padre, ocúpate en esta doctrina. Pastor, ya sé definirla, profundiza, relaciona. Dijimos la pasada, muchos le llaman pecado a lo que no es pecado. Y no temen lo que hacen porque creen que no es pecado. Muchos no conocen la ley moral de Dios. Muchos no conocen la implicación de los 10 mandamientos. No saben. Pueden estar pecando vilmente y ellos tranquilos. Hay iglesias que viven pecando de sus pastores hasta luego, porque no comprenden esta doctrina. Y ustedes están acuerdos, como dije, ¿cuál es el tema central de la fe? ¿Cuál es? El pacto de Dios, capítulo 7. ¿Quién es el contexto de esto? El 6. ¿Qué dice el 6? La caída del hombre, el pecado. Esta doctrina es la puerta de entrada a la teología del pacto. En el 7 se expone, y de ahí en más se expone cada detalle: quién es el mediador, los medios que usó el Señor, cómo se llega ahí. Pero esta no es una. ¿Bien? Bueno, vamos. Señor, agradecemos el día de hoy por esta instrucción que hemos tenido. Señor, yo me uno en esta instrucción que hace dar cuenta de mi poca preparación, aún con el tiempo que tengo predicando, estudiando y leyendo acerca de esta doctrina. Señor, ¿cuánto necesitamos meditar más en cómo estamos viviendo delante de ti? En cómo estamos, Señor, viviendo en la relación con la ley moral, que nadie piensa aquí porque ha sido salvo por gracia de la ley, no tiene ningún efecto en su vida. Hemos dicho largamente cuando se expuso Gálatas que los que somos salvos hemos sido capacitados ahora por el Espíritu Santo y devueltos a la ley para cumplirla, pero ahora con gozo y deleite. La pregunta es si se está viendo eso en nosotros.
mayor conformidad con la ley moral, mayor conformidad con lo que tú demandas, mayor aborrecimiento por lo que tú, Señor, también aborreces. ¿O es que simplemente definimos textualmente el pecado, pero no presentamos ninguna lucha ante el avance del pecado remanente? No podemos aplicar correctamente porque no profundizamos. Señor, por favor, este llamado de atención es para mí y para todos. Necesitamos profundizar en esta doctrina. Que nadie piense aquí que ya lo sabe, que nadie crea que porque ya lo sabe definir, ya es parte de su convicción. Señor, ayúdanos por favor, te lo pido en este nombre de Jesús.